Mis aliviados, nos encontramos nuevamente transmitiéndote para que tengas toda la información y ahora este nuevo episodio es de apendicitis, qué lo causa, sus síntomas, qué va a evolucionar y qué vas a necesitar para el tratamiento, el diagnóstico, sobre todo para que esto sea oportuno, para que no se complique tu salud. Quédate al final del video que vas a aprender más sobre este tipo de padecimiento. El apéndice es un órgano que mide entre 5 y 7 centímetros, se encuentra al lado derecho bajo de tu abdomen, con un diámetro aproximadamente de 4 a 5 milímetros. La función prácticamente del apéndice, cuando somos pequeños, es la producción o germinación más bien de anticuerpos, los leucocitos. Estas células son importantes para la protección contra algunas enfermedades o algunas inflamaciones. Una vez que crecemos, el apéndice pierde esta función y esta muchas veces va evolucionando, llegando en ocasiones hasta desaparecer. El apéndice se inflama cuando algo que tapa el orificio de comunicación del apéndice con el colon, algo lo tapa y ocasiona que el moco que se produce dentro del apéndice, que es apenas de 1 mililitro al día, se va acumulando dentro del apéndice, ocasionando que su diámetro aumente y entonces la circulación del apéndice, llámese venas y arterias, van a verse apretadas de adentro hacia afuera, ocasionando que el apéndice tenga menos irrigación sanguínea. En otras palabras, le va a llegar menos aporte sanguíneo y nutrientes a ese apéndice y entonces ocasionaremos algo que se llama necrosis. Una vez que comienza este proceso, ya no hay vuelta atrás. La apendicitis es la inflamación del apéndice secal, que es el órgano, como te mencionaba, localizado hacia el lado derecho de tu abdomen en la parte más baja. Este órgano se comunica con el colon. Cuando se inflama este órgano, ocasiona múltiples patologías y enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida. ¿Qué lo puede inflamar? Cualquier cosa que tape el orificio de comunicación entre el apéndice y el colon puede causar una apendicitis, pero la causa más común en la actualidad es un fecalito, que es un pedazo de materia fecal que se impacta en el orificio de comunicación del apéndice, originando, obviamente, los datos que ya te mencioné previamente. Los síntomas característicos de esta enfermedad llamada apendicitis van a ser el dolor abdominal intenso, que inicialmente es un dolor que inicia en la boca del estómago, va recorriendo la parte central de tu abdomen hasta volverse periumbilical para posteriormente irse al lado derecho bajo de tu abdomen y ahí se va a estacionar. Este es el dolor característico, pero dependiendo de la edad del paciente y de las condiciones del mismo, este dolor puede variar o incluso aparecer en otras regiones distantes a donde está originalmente el apéndice. Por ejemplo, en embarazadas, cuando el útero va creciendo, va desplazando hacia atrás el apéndice y el dolor característico en ellas no existe. Entonces, los estudios son los que nos van a ayudar a diferenciar entre una enfermedad y otra. Por ejemplo, también en personas que son diabéticas, los dolores abdominales en estos pacientes suelen cambiar de lugar o referirlos en otro sitio cuando el lugar del dolor originalmente es el apéndice. Por ejemplo, ellos lo pueden sentir al otro lado, arriba o en la espalda. Pero por lo general es un dolor que va a migrar hacia la parte derecha baja de tu abdomen. Es un dolor que también se va a acompañar de náuseas, en ocasiones de vómito, muchas veces estreñimiento e incluso diarrea en otros pacientes. Este padecimiento es importante que tú lo sepas, que va a evolucionar en horas, no como en otros padecimientos que tenemos días para su evolución. En estos casos, el apendicitis, vamos a tener una evolución muy rápida y las complicaciones van a aparecer al igual en muy poco tiempo. Así que ya cuando aparecen signos de ataque al estado general, ¿esto qué quiere decir? Un malestar general, fiebre, taquicardia, sudoración y el paciente se ve mal, deshidratado, sudando, este paciente probablemente ya tenga más de 24 horas con este padecimiento y es urgente que reciba un tratamiento médico quirúrgico.
El diagnóstico de una enfermedad apendicular o apendicitis se basa inicialmente o hace muchos años, iniciábamos con una radiografía de tu abdomen en donde podremos observar cambios en la anatomía de tu abdomen, pero ahora ya no se utiliza, está en desuso. Lo que vamos a utilizar para el diagnóstico inicial del paciente es un ultrasonido abdominal con foco apendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que el radiólogo se va a centrar prácticamente en buscar ese apéndice cecal y demostrarnos que hay una inflamación del mismo. ¿Cómo podemos observar una inflamación del apéndice en un ultrasonido? Pues el diámetro va a crecer, obviamente, como te mencionaba. Como se va a acumular ese moco dentro del apéndice, el diámetro de la misma va a ir creciendo y la misma inflamación de este órgano va a originar una periinflamación o una inflamación a todo el alrededor de este órgano. Entonces la grasa que recubre este apéndice se va a inflamar y la vamos a poder observar en el ultrasonido. También es importante que observemos si existe líquido libre en el ultrasonido, porque esto nos habla de datos de complicación. Si en el ultrasonido, por otro lado, no podemos obtener el diagnóstico, podemos solicitar una tomografía abdominal, el cual en la actualidad es el gold standard para el diagnóstico de una apendicitis. El tratamiento para esta enfermedad en particular, desafortunadamente, no existe más que la cirugía. Anteriormente existía algo que se llamaba o se llama todavía apendicectomía de intervalo, en la cual al paciente lo internábamos en el hospital, le dábamos antibióticos intravenosos, eran tratamientos muy largos en el hospital que ocasionalmente requerían drenajes percutáneos y vigilancia muy estrecha por alrededor de una semana o más días dentro del hospital, y muchos de estos pacientes terminaban en una cirugía abierta o por laparoscopía para retirar este apéndice. En la actualidad, el tratamiento de elección es realizar una cirugía oportuna y en cuanto tengamos el diagnóstico. Es importante que también sepas que si los estudios no demuestran que tú tienes una apendicitis, pero tu médico sospecha altamente de que el cuadro clínico que tú tienes es secundario a la inflamación del apéndice, este te va a proponer una cirugía, ya que es mejor realizarte esta cirugía aunque los estudios no lo demuestren, que posteriormente esperarnos a que los estudios nos demuestren en 24 horas más que sí tenías apendicitis, pero también ya tienes una peritonitis y esto es parte de las complicaciones. Como te mencionaba, la cirugía en la actualidad es el método de elección de tratamiento para pacientes con una inflamación del apéndice. Esta cirugía se puede realizar ya sea abierta o por laparoscopía. Nosotros en la actualidad realizamos prácticamente todas las cirugías por laparoscopía, ya que el paciente tiene mucho menos complicaciones que una cirugía abierta, la cual nos lleva a tener estas complicaciones tan temidas por cualquier paciente o cirujano. La cirugía tardamos aproximadamente entre 15 minutos hasta 3 o 4 horas. ¿Por qué tanto rango de tiempo? Porque va a depender el tiempo de evolución que tú tengas con esta enfermedad, ya que el apéndice, como te mencionaba, hace que se inflamen todos los tejidos alrededor y entonces es difícil despegar todos los tejidos del apéndice, ver dónde se encuentra la base y poderla clipar o en su defecto hasta engrapar. Por lo general nos llevamos entre 30 minutos, no más. Las complicaciones propias de esta enfermedad va a depender del tiempo de evolución del paciente, ya que en ocasiones el paciente llega al hospital ante los primeros síntomas que presenta, ya sea el dolor, las náuseas, el vómito, va al hospital y hacemos un diagnóstico oportuno. Pero hay pacientes también que por las condiciones o el lugar donde viven llegan al hospital 1, 2 o 3 días o más días más tarde de cuando iniciaron sus síntomas, y entonces de aquí dependen las complicaciones que la misma enfermedad puede ocasionar. Como número 1 tenemos el dolor intenso, número 2 tenemos la peritonitis, ya sea localizada o generalizada, la cual sí puede poner en riesgo tu vida. Y esto va a depender también
cuántos días de estancia en el hospital tú vas a tener. Las complicaciones quirúrgicas de esta enfermedad en particular, cuando la realizamos de una manera abierta, son más cuando la realizamos en una cirugía laparoscópica. En una cirugía abierta probablemente tengamos un mayor sangrado, una presencia posterior a la cirugía de un seroma, un hematoma o una infección de la herida quirúrgica, un absceso, en lo cual tenemos que dar tratamientos específicos para cada una de estas complicaciones. También encontramos como complicaciones posquirúrgicas ya en ambas cirugías, tanto abierta como en la laparoscópica, la posibilidad de que el paciente pueda llegar a presentar una hernia en el sitio de la incisión quirúrgica. Entonces, ahora con toda esta información, es muy importante que tú la tomes en cuenta ante un dolor abdominal de origen extraño o que nunca te había dado y sobre todo que se acompaña de síntomas de alarma como náuseas o vómito. Ante un dolor, tienes que ir al hospital para que recibas una atención oportuna y evitemos las complicaciones. Y ya sabes, si no quieres que te duela, ven conmigo.